con la presidenta de Evópoli, Gloria Hut. ¿Cómo está, Gloria? Bienvenida. Buenas noches, Álvaro. Muy bien, gracias. ¿Con qué sensación se quedó en esta que es la primera reunión después de la que tuvieron la semana pasada en La Moneda, ¿no? Todos los presidentes de los partidos de oposición? Sí, yo tengo que aclarar que nosotros venimos juntándonos con el ministro Marcel hace tiempo, desde el 7 de julio, Evópoli junto con Horizontal, y fuimos con nuestro jefe de bancada, Luciano Cruzcoque y Francisco Undurraga, con Ignacio Briones, con Felipe Cast. Le entregamos una propuesta para abordar temas tributarios, reactivación económica y también mayor recaudación, pero sin subir impuestos. Fue una propuesta de 7 puntos con todos sus contenidos. Después seguimos trabajando y después vino la reunión en La Moneda. Entonces ya llevamos un camino más o menos avanzado y hoy día era una reunión para retomar esta agenda de pacto fiscal, pero que el propio ministro partió aclarando que él no quería llamarlo ahora pacto hasta que estuviéramos todos de acuerdo. Ya. Entonces dijo, es una agenda de trabajo. Lo vi más abierto a acoger las propuestas que cada uno hizo llegar. Algunos habían tenido propuestas en reuniones, como propuestas verbales, otros habíamos hecho llegar documentos, así que ellos han considerado todo eso y la reunión de hoy era como darle la partida de nuevo al grupo de trabajo. Y desde ahí van a empezar los técnicos a trabajar más que nosotros. Yo creo que hay dos grupos importantes acá, que son los especialistas. En ese caso nosotros tenemos la participación de Ignacio Briones, exministro de Hacienda, y los parlamentarios, porque esto va a ser un proyecto de ley y lo que queremos es que haya un acuerdo que vaya al Parlamento y tenga una buena probabilidad de éxito. Por supuesto. ¿En qué notó más abierto el ministro en esta reunión respecto a las anteriores que fueron antes de la salida del ministro Jackson, para poner un hito, digamos? Sí. Bueno, primero en que él no lo llama pacto fiscal hasta que haya acuerdo. Sí. Eso son pocas palabras, pero que tienen harto sentido, porque está muy abierto a la discusión y a la conversación. Eso es algo que nos había costado un poco entrar a la conversación de las propuestas que otros traían. En general era todo enfocado en la propuesta que el Ministerio de Hacienda tenía. Así que yo veo que hay por lo menos una actitud de acoger distintas alternativas y veamos ahora en la discusión cómo vamos resolviendo cada una de ellas. Cuando uno lo escucha, lo que veíamos recién del ministro Marcel respecto a lo tributario, da la sensación de que en buen chileno lo chutea, digamos, la chutea al córner más adelante. ¿Usted se quedó con la misma sensación? No fue muy preciso en lo tributario. Dijo que había incentivos que implicaban reducción de impuestos, dijo que había eventualmente algunos aumentos para compensar, pero no entró en detalle. Sí dio los titulares de su proyecto, sobre el cual espera que trabajemos, dio el monto, que son 8.000 millones de dólares, 2,7 puntos del PIB, y dijo que había una parte que se puede generar a través de eficiencia del gasto, por ejemplo, que para nosotros es bien importante, otro a través de medidas que son de mejor recaudación. Bueno, usted también representa a Evópoli en el Consejo Constitucional, así que sí, quiero hablar de aquello. Estamos a pocos días de que comience este periodo de votación de las enmiendas. En las comisiones ya hasta esta hora no se ha materializado ninguna indicación, como se denomina, de unidad de propósito. ¿Cómo se ve ese trabajo? Es cierto que no se han materializado, pero sí se han, no sé si comprometido, pero se han declarado intenciones. Ya. Y yo pertenezco a una de las 4 comisiones, y en esa comisión, en varios puntos, hemos decidido, y es un acuerdo, explorar una unidad de propósito. Eso significa que las enmiendas que cada una de las bancadas propuso respecto al anteproyecto se retiran eventualmente y se ingresa una que recoja la propuesta conjunta. ¿Y qué pasa con las más controvertidas, por ejemplo, las de republicanos? La última vez que conversamos, hace un par de meses, usted nos aclaraba que finalmente no fueron, en un minuto se pensó que Chile Vamos iba a apoyar la mayoría, y no fue así. No fue así. ¿Qué va a pasar ahora? ¿En qué está eso? Nosotros presentamos solo 4 enmiendas en conjunto con republicanos, y el resto van por separado, pero muchas de ellas también tienen puntos comunes. Así que, por lo menos yo noto en la comisión en que estoy, buena disposición a comentar y a acoger visiones distintas. Si miramos la declaración de hoy, por ejemplo,
del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, que es uno de los integrantes de la comisión, Ricardo Ortega, muestra una apertura importante. Me parece que hay gestos que están ocurriendo que están abriendo ese camino. Yo espero que podamos llegar a esos acuerdos y seguramente va a haber algunos puntos en los cuales va a ser más difícil y habrá que ir a votación. Pero, por ejemplo, en el caso del aborto, que ha sido un tema importante para los republicanos que lo han puesto sobre la mesa, ¿qué va a pasar ahí con los votos de Chile Vamos? Nosotros tenemos claro que queremos mantener la situación actual. 3 causales. Y tomar lo que dice el anteproyecto, y lo que nosotros agregamos fue la protección de la maternidad. Eso permite que, por ejemplo, se mantenga la ley de aborto en 3 causales, que nosotros no queremos tampoco que se derogue. En el caso de republicanos, ellos van más allá y han anticipado una postura distinta, pero también mi impresión es que podemos ver en qué forma se resuelve esa enmienda en particular. Y en el caso de los condenados mayores de 75 años, que muchos han visto que tiene que ver con gente que, por ejemplo, hoy día está en Punta Peuco, gente que está condenada por crímenes de violación a los derechos humanos, ¿qué va a pasar ahí con los votos de Chile Vamos? Eso nosotros no lo compartimos. Y por una razón, en parte es por eso, pero también es porque también hay que pensar qué cosas se llevan a la Constitución, y una norma que puede producir eventualmente un beneficio a algo así como 300 personas en todo el país, cuesta entender por qué va a estar en la Constitución, además de la connotación que tiene, y que todo lo que tenga que ver con indultos, por ejemplo, nosotros creemos que tiene que estar extremadamente acotado a, por ejemplo, casos de enfermedades terminales. Así que en ese caso va a depender de cómo Republicanos mantiene su enmienda o eventualmente la modifica, y si nosotros o puede ser que la descarte, la retira. Esa es la palabra que se usa ahí en el proceso, y en ese caso entonces ya no habría esa discusión. ¿Y cómo se vive al interior del Consejo el clima, digamos, cuando van revisando las encuestas y ven que antes que se escriba, digamos, algo más concreto, la disposición a votar en contra está subiendo? ¿Cómo viven ustedes? Es una preocupación muy grande porque, primero porque yo quiero transmitir que el clima de relaciones humanas dentro del Consejo es muy bueno. El trato entre los consejeros es muy bueno, es de mucho respeto, es de mucha consideración, es de disponibilidad a escuchar, y yo creo que eso tal vez no se percibe afuera, y nos percibe la mayoría de las personas como parte del sistema político que tiene mucho rechazo. Entonces es difícil, y yo creo que va a haber un momento en que nosotros empecemos a votar y empiece a quedar clara, por ejemplo, la orientación a entregar una cantidad importante de beneficios a la población. Cuando eso empiece a conocerse como resultado de este proceso, mi impresión es que va a aumentar el interés y que ojalá las personas den por cumplido el encargo, el mandato ciudadano de hacer una buena y nueva Constitución. Pero es un desafío sin duda de tremenda magnitud y queda muy poco tiempo. Claro que sí, queda poquito tiempo. Usted hoy día salió de alguna manera a responderle al ministro de Educación, al ministro Cataldo, a propósito de las evasiones de escolares que hemos visto en el metro durante esta semana, luego del aumento de la tarifa, donde él planteaba que no apoyó lo del 2019, del estallido, que era un contexto distinto. ¿Qué le pareció eso? Yo creo que a estas cosas hay que ponerle freno a tiempo, porque vemos que pueden eventualmente descontrolarse, pero además porque producen un gran daño a muchas otras personas. No debería haber ese tipo de acciones para plantear, como él mismo lo dijo en algún momento, y el Partido Comunista en el año 2019 lo planteaba así, que eran métodos legítimos de protesta, porque tienen un impacto negativo en mucha gente. Yo me alegro que ahora el ministro, estando donde está, se dé cuenta que esto es un daño, y que no se puede justificar, pero el contexto, si uno toma el contexto como una acumulación de problemas no resueltos, por ejemplo, seguimos con los problemas
con poco avance en lo que era la esencia, y por eso estamos escribiendo una nueva constitución justamente para avanzar y resolverlo, y se está trabajando en pensiones y también en el pacto fiscal. Así que ese contexto no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado como contexto es que hay otro gobierno y que ahora el propio ministro está en el gobierno. El presidente Boric también tuvo algunas expresiones en que justificaba y validaba ese tipo de acciones que produjeron mucho daño, y yo por lo menos creo que nosotros tenemos que ir, creo que lo dijo el ministro Cataldo en alguna de las declaraciones, que uno va aprendiendo, y un aprendizaje es, estas no son las maneras en las que deberíamos conducirnos. Usted era ministra de Transporte en ese minuto, ¿es difícil de controlar algo así? No se pudo, muy difícil. No se pudo en ese instante, ¿se puede ahora? Es que es muy difícil, depende, y por eso digo de cuánto pueda escalar, porque si nos acordamos en 2019, los estudiantes no solo atravesaban los torniquetes, después se sentaban en los andenes, y eso empieza a ser muy difícil de tener cuando escala al nivel que nosotros lo vimos. Entonces, me parece, por un lado, positivo que ahora, estando él como ministro, reconozca que es mejor el diálogo. Yo creo que esa es la gran lección, que siempre agotemos el camino de las conversaciones. Bien, Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias.